Bien. Les pido por favor que las preguntas me las hagan de manera oral. Y que me avisen si se corta. Como estuvimos viendo en las clases anteriores, vimos autores contractualistas como son Hobbes y Locke. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. En esta clase vamos a ver a otro autor contractualista que es Rousseau. ¿Alguien me puede decir por qué llamamos contractualistas a estos autores? Así, muy sencillito. Porque decían que la sociedad... Todos plantean la idea de un contrato social. Entre la sociedad y el Estado. Para crear la sociedad y el Estado. Perfecto. Entonces, Rousseau, al igual que Hobbes y Locke, también va a plantear la idea de que la sociedad se crea a partir de un contrato que tiene origen o que es posible gracias a que existen hombres dotados de razón, ¿sí? Por lo tanto, Rousseau también es un autor humanista y un autor propio de la corriente de la Ilustración. Este autor vivió entre 1702 y 1778, ¿sí? Fue escritor, filósofo y músico, y un gran representante de la Ilustración, aunque tiene grandes contradicciones, aunque critica mucho a la Ilustración, sobre todo critica la idea de, muy propia de la Ilustración, la idea del progreso indefinido, justamente con esta cuestión de que el hombre estaba puesto en el centro, el hombre y la razón, había una idea de que justamente a través de la razón y del accionar del hombre, el progreso no tenía límites. Rousseau discutía mucho con esta idea, sin embargo, es un exponente, es un representante de esa misma corriente, ¿sí? Es también un autor que va a influir mucho sobre la Revolución Francesa, ¿sí? Y a partir de qué ideas influye, a partir de sus teorías republicanas y a partir de sus teorías o sus tendencias nacionalistas, ¿sí? Profe, Sí, disculpe que la corte. sí. Luke o Locke, no me acuerdo cómo se pronunciaba, también influyó en la Revolución Francesa, ¿o no? ¿O solo en la inglesa? No, la realidad es que Locke inspira más o escribe de manera paralela a la Revolución Inglesa. De todas maneras, vamos a encontrar, por ejemplo, en Rousseau, cuestiones también que plantea Hobbes y que plantea Locke, ¿sí? ¿Por qué me preguntás vos si influyó en la Revolución Francesa Locke? No, porque leyendo el material que estaba para la clase pasada, como que dimos Locke y dimos las revoluciones burguesas de Francia y de Inglaterra. Entonces creí Sí. que, como lo damos en paralelo, también había tenido influencia en esa revolución. No, porque la historia de la Revolución Francesa, a ver, cuando yo digo que influyó, ¿en qué influyó? Que las personas, básicamente los jacobinos, que son representantes uno de los representantes más radicalizados de la Revolución Francesa, leen a Rousseau, ¿sí? Robespierre, por ejemplo, que es uno de los representantes de la Revolución Francesa, una de los individuos que participan en la Revolución Francesa, porque realmente es muy grande, ¿sí? Está leyendo a Rousseau, él mismo lo cita a Rousseau, y no hay nadie que cite específicamente a Locke. En ese sentido decimos que inspiró a la Revolución Francesa o influyó en la Revolución Francesa, ¿sí? Porque por otra parte, muchas de las cuestiones que se planteaban estaban o se encontraban en la teoría de Rousseau, no así en la de Locke, ¿se entiende? Por más de que lo hayan dado en paralelo, ¿sí? Lo dan en paralelo porque se considera que tanto la Revolución Inglesa como la Revolución Francesa son revoluciones burguesas. ¿Por qué son burguesas? Porque triunfa la burguesía. Eso no significa que Locke haya inspirado a la Revolución Francesa, ¿sí? Sí, en cambio, Rousseau. También, profe, lo que yo había visto era que en principio la Revolución Francesa como que pasó de un Estado absoluto a una monarquía limitada, ¿es así? Sí, va pasando, de hecho finaliza con Napoleón, ¿sí? La Revolución Francesa, y Napoleón está más cercano a ser un monarca absoluto por las funciones que él mismo se atribuye, que una monarquía limitada como la que aspiraban, ¿sí? La historia de la Revolución Francesa tiene muchas idas y vueltas, ¿sí?
se pasa, en un momento hay sufragio universal, luego se vuelve atrás al sufragio restringido, ¿sí? Realmente la Revolución Francesa fueron muchos años y tuvo como distintas facciones que lo fueron liderando y que fue triunfando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y en función a eso fueron los avances y retrocesos que tuvo la Revolución Francesa. Pero lo importante de la Revolución Francesa es que es una revolución que lo que permitió es, primero, llevar adelante ese estandarte de liberté, égalité y fraternité, o sea, libertad, igualdad y fraternidad, la idea del nacionalismo, la idea de igualdad, ¿sí? A través del tiempo fue variando esa idea de igualdad, y la idea de libertad, ¿sí? Y por otra parte, que justamente lo que hace es triunfar, a lo largo del tiempo va a triunfar la ideología liberal, es decir, los burgueses, ¿sí? Va a terminar favoreciendo a la burguesía esa revolución. Por eso es una revolución burguesa, ¿sí? ¿Me explico? Sí, profe, se explica bien. Bien, entre las obras de Rousseau podemos ver algunas de sus obras más destacadas. El discurso sobre las ciencias y las artes, en esa obra es donde discute con la Ilustración, discute esta idea del progreso indefinido. Otra de sus obras es el Emilio, o de la educación. Una tercera obra, que esta es la que vamos a ver hoy, junto con la que sigue, el contrato social o principios de derecho político, y finalmente el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Esta última obra, el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, nos va a dar la pauta de uno de los valores a los que Rousseau le da una importancia fundamental, que ¿cuál es? La igualdad. Rousseau está preocupado realmente por la igualdad. Incluso Rousseau, cuando va a escribir su teoría, su contrato social, ¿sí? esta obra, no la está pensando como si lo hace Locke y Hobbes en una instancia del deber ser, sino que está mirando la realidad que lo rodea, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Rousseau, al igual que Hobbes y Locke, como les decía, es un autor contractualista, es decir, propone un contrato social, ¿sí? Y lo que va, a diferencia de los otros dos, no va a justificar una monarquía, sino que lo que va a justificar, la forma estatal a la que va a propender es a la democracia. Y no cualquier democracia, sino una democracia directa, ¿sí? Más allá de las similitudes que tienen, tienen una gran diferencia. Si ustedes se acuerdan, Hobbes y Locke proponían dos estados, ¿sí? Un estado de naturaleza, ¿sí? Y un momento o un estado que podíamos llamar de estado civil o leviatán o estado. ¿Se acuerdan? Que tanto Hobbes como Locke proponen solo dos momentos en su teoría. Sí, profe. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre el Estado civil y el contrato social? Para Rousseau lo vamos a ver ahora. Para Hobbes y para Locke no hay diferencia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Hobbes y Locke creen que con el contrato social se ingresa a un estado civil o a un estado o al leviatán, ¿sí? En cambio, para Rousseau sí hay diferencia y la vamos a ver ahora. ¿Se entiende? Sí. Bien. Rousseau cree que en vez de haber solo dos momentos, o él propone en su teoría no solo dos momentos, sino tres. El primer momento es el estado de naturaleza. Este estado de naturaleza, dice Rousseau, es el estado en el que el hombre vivía de manera primitiva, cuando el hombre era un buen salvaje. El hombre en los principios de los tiempos de la Tierra, dice, vivía solitario, ¿sí? Y este hombre que vivía en solitario era lo que él consideraba un buen salvaje, era un hombre bueno, feliz, independiente, era total y completamente libre, y sobre todo guiado por el sano amor a sí mismo, ¿sí? Es decir, en el estado de naturaleza, para Rousseau, el hombre tiene una naturaleza positiva, ¿sí? Sin embargo, dice Rousseau, por el mismo devenir y desarrollo de la historia y del hombre, ¿qué es lo que va generando el hombre? Pasa de vivir solo a vivir en pequeñas comunidades y a vivir en sociedad, ¿sí? Este paso
de vivir solo a vivir en sociedad, dice, es el traspaso del estado de naturaleza a la sociedad civil. La sociedad civil. En esa sociedad civil o en ese estado civil, ¿se corta lo que estoy diciendo? No, profe. Profe, pero se entendió igual. Bueno, entiendo que digo porque a mí me apareció el cartelito de que tengo conexión inestable, por eso les pregunto. En ese estado civil, les decía, en esa sociedad civil, ¿qué es lo que sucede? El hombre se transforma de un hombre bueno, independiente y libre, y sobre todo guiado por el sano amor a sí mismo, en un hombre egoísta, un hombre insaciable y un hombre que está guiado por el amor propio, ¿sí? ¿Cuál es la transformación que se da, o cuál es, de alguna manera, la manzana que pudre el cajón, diría Rousseau? La propiedad privada. En el momento en el que el hombre evoluciona y vive con otros hombres, justamente para poder satisfacer sus necesidades, aparece la propiedad privada. Al aparecer la propiedad privada, dice Rousseau, aparecen las desigualdades. Es decir, aparecen personas que van a lograr acumular una gran cantidad de riquezas, ¿sí?, en términos materiales, y otras que tienen realmente muy poco, ¿sí? ¿Esto qué es lo que genera? Genera un estado, una situación de injusticia. Y no solo una situación de injusticia y opresión, sino también una gran desigualdad. Y la desigualdad, dice Rousseau, genera falta de libertad. ¿Por qué genera falta de libertad? Porque quien es muy pobre, con el objeto de conseguir mayores bienes materiales y poder satisfacer sus necesidades, vende su voluntad, ¿sí? ¿A quién vende su voluntad? A otros que tienen una gran cantidad de bienes materiales y pueden comprar su voluntad para hacer lo que quieran. En este estado, en donde no existe libertad porque mi voluntad no me pertenece, porque me la puede comprar otro simplemente con el objeto de que yo pueda obtener mayores bienes en términos materiales, es un estado de absoluta desigualdad, ¿sí? Tanto el estado de naturaleza como el estado civil para Rousseau son estados reales, es decir, el estado civil es el estado para él que vive en el día a día Rousseau. Rousseau es una persona muy viajada y en los distintos territorios a los que puede visitar, ¿sí?, encuentra que la sociedad tiene grandes desigualdades. ¿Se entiende hasta acá lo que voy diciendo? Sí, profe. O sea Sí, que para él la sociedad era mala. la sociedad en la que vivía en su actualidad, ¿sí? ¿Me explico? Mientras que anteriormente, muchos años antes, cuando el hombre vivía en soledad, en los primeros tiempos de la historia, el hombre era bueno, ¿sí? Es decir, el estado de naturaleza para Rousseau es positivo. El estado que es negativo o que es malo y del cual hay que salir es del estado civil. ¿Me explicó? Sí, profe. Bien. Había otra pregunta igual ahí dando vuelta. No, profe, a mí me quedó la duda. En el estado primitivo, digamos, él Sí. estaba guiado por el sano amor, dijiste, a sí mismo o algo así. No sé, El sano amor a sí mismo. Exactamente. Ajá, y en la sociedad civil, Por el egoísmo, por el amor propio. ahí está. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. Profe, Ahora bien, sí. entonces, Rousseau decía que la sociedad en la que vivía se encontraba en el estado civil. Era un estado civil, exactamente. Bien, Sí. gracias. Y ese estado Profe. civil, sí, Cuando dice que venden en su voluntad se refiere a la esclavitud y los bienes que conseguirían serían bienes bien básicos para la supervivencia. no se está refiriendo específicamente a la esclavitud, porque en la idea de la esclavitud no existe, el esclavo no tiene voluntad, el esclavo le pertenece a un otro. Entonces no se está refiriendo a los esclavos, sí se está refiriendo a los miembros más pobres de la sociedad, ¿sí? A los obreros básicamente. ¿Sí? ¿Y cómo venderían su voluntad? A eso me refiero yo que no entiendo. O sea, Él ¿en qué está- sentido? Él cuando dice de vender su voluntad, él está pensando en términos políticos, ¿se entiende? ¿Qué es lo que dice? Ah, sí, sí. Sí, ahora
a ver, una sociedad no puede organizarse porque, a ver, es como si yo les hiciera el paralelo acá al día de hoy con el clientelismo, que es lo que Rousseau criticaría, que hay personas muy humildes que con el objeto de obtener bienes materiales de cualquier tipo, ¿sí?, venden su voto para poder obtener mercancías. Esa diferencia es de la que está hablando Rousseau. ¿Me explico? ¿Se entiende el paralelo y esta idea de que no soy libre porque mi voluntad la puede comprar un otro? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, yo entiendo. Por otra parte, y ya lo vamos a ver adelante, no solamente tiene que ver con esto, sino Rousseau está pensando en un ciudadano participativo, ¿sí?, en un ciudadano que hace las leyes. Ya van a ver por qué les digo esto. Entonces, si yo vendo mi voluntad en el momento de hacer las leyes, no estoy haciendo buenas leyes porque no estoy siguiendo, ¿sí?, el bien común, sino simplemente mi egoísmo. ¿Sí? Ya creo que en un momento se va a aclarar esto que digo, ahora cuando empiece a explicar la parte del contrato social. Les decía, entonces, en ese estado civil, que es un estado negativo, es un estado de injusticia, es un estado de opresión, es un estado en donde hay sobre todo una gran desigualdad, hay que salir de ese estado, dice Rousseau, para poder vivir en una mayor igualdad. ¿Cómo se hace esto? De la misma manera que proponen Hobbes y Locke, a través de un contrato que van a firmar todos los que forman parte de una comunidad, ¿sí? En ese momento, en el momento en el que todos firman ese contrato, que lo firman justamente porque tienen una capacidad de razonar, ¿sí?, los hombres van a dar absolutamente todos sus derechos, pero no van a dar nada en particular, ¿sí? Y todo va a suceder, y todos van a hacer lo mismo, es decir, todos van a dar todo a la comunidad, pero no van a dar nada en particular, ¿sí? En el momento en el que dan todo, en ese contrato, todos sus derechos, se establece una situación de igualdad, es decir, como todos dan todos y todos sus derechos, ¿sí?, y lo hacen todos al mismo tiempo, nadie queda por encima o por debajo del resto, ¿sí? De esta manera, entonces, el contrato lo que viene a establecer, o lo que viene a subsanar, es esa gran desigualdad que existía en el Estado civil. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Es decir, es un contrato de cooperación en el que absolutamente todas las personas, y cuando digo todos es todos los que forman parte de la sociedad van a dar todos sus derechos, pero en el momento en el que dan todos sus derechos, esos derechos vuelven para las personas ampliados. ¿Por qué vuelven ampliados? Porque, como les decía, Rousseau está pensando en un ciudadano activo, en un ciudadano que hace las leyes. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, Pero, cuando yo sí. Perdón, ¿podés volver a repetir eso? Dijiste como que vuelve o no se va a escuchar. En el contrato social, cuando las personas, por supuesto, el contrato social es sí producto, no existe para Rousseau ningún momento en el que toda la sociedad se junta y firma un contrato, ¿sí? Es una idea, simplemente. Pero en esa idea, ¿qué es lo que dice? Las personas que firmamos o somos parte de ese contrato, damos absolutamente todos nuestros derechos, ¿sí? Los entregamos. Y en el mismo momento que entregamos, y todos ponemos exactamente lo mismo, pero no ponemos nada en particular, ¿sí?, todos quedamos en un pie de igualdad, ¿sí? Pero en el mismo momento en el que entregamos todos, esos derechos, ¿sí?, nos vuelven ampliados. ¿Por qué nos vuelven ampliados? Porque en el momento en el que formamos el contrato, ¿sí?, nos damos a nosotros mismos la capacidad de regular la comunidad. ¿Sí? ¿Por qué nos damos la capacidad de regular la comunidad? Porque los individuos son los que van a crear de manera directa las leyes. Para Rousseau, el pueblo, los ciudadanos, son los que tienen que escribir las leyes, los que tienen que discutir y luego crear las leyes, ¿sí? El poder legislativo, que es el poder supremo en una comunidad, ¿sí?, va a estar en manos del pueblo. Rousseau ponía
Hobbes ponía el poder de hacer las leyes ¿en quién? En el monarca. En el monarca. Leviatán. En el Leviatán, exacto. Locke, ¿en quién ponía el poder de hacer las leyes? En el Parlamento. En el Poder pueblo, legislativo. sí, pero había una representación, ¿sí? El Parlamento era el que hacía las leyes. Rousseau, ¿en quién pone el poder? En el pueblo. No hay parlamento para Rousseau, o no debería haber parlamento para Rousseau. Es el mismo pueblo el que se tiene que reunir a discutir las leyes, ¿sí? Por supuesto, y acá abre un paréntesis, Rousseau al día de hoy no es aplicable. ¿Por qué no es aplicable? Porque sería imposible ¿Qué sería imposible? que se reúnan los 45 millones de argentinos a debatir. Exactamente. No hay ni siquiera físicamente un lugar en donde nos pueda contener, pero no solamente por una cuestión de la cantidad, sino también por una cuestión de la diversidad de temas que hoy existen, ¿sí? Estarían absolutamente todo el tiempo discutiendo, Profe, ¿sí? Sí. igualmente a mí me parece interesante plantear, por lo menos desde mi punto de vista, con el progreso tecnológico que hay hoy en día, digamos, Ajá. se podría someter una votación vía internet, lo que sea, para una ley, lo que sea, digamos, para los 45 o en su defecto 30 millones de argentinos que pueden llegar a votar. Claro, pero ahí me parece muy buena tu intervención, pero ahí lo que podríamos discutir es, ¿ustedes no sienten a veces que, o cuando comenzó toda esta cuestión de las primarias, ¿sí? ¿No sienten que por ahí la gente se cansa de la cuestión de las elecciones? Sí, tal cual. A mí, y esta es mi opinión, podemos discutirlo, esta es mi opinión como Florencia, no como docente, digo. A mí lo que me da la impresión es que hay una cuestión en donde los argentinos no estamos acostumbrados al ejercicio activo de la política. Primero que lo denostamos muchísimo. La política es una cosa sucia, ¿no? Es algo malo. Los políticos son todos unos corruptos, ¿sí? Y en ese sentido, cuando nos toca participar activamente, es decir, decidir sobre algo, realmente renegamos mucho de todo eso. No obstante, no vi quién me habló, no sé si me decís tu nombre. Yo, profe, Tomás. Tomás, no obstante, hay mecanismos, ¿sí? En donde en ciertas cuestiones se puede consultar a la ciudadanía, ¿sí? Hacer plebiscitos o referéndums, ¿sí? A partir de los cuales, y sobre una cuestión muy específica, se le consulta a la ciudadanía qué es lo que quiere hacer. Depende si es plebiscito o referéndum, eso va a depender de si la opción la elección que sale es obligatoria o no, ¿sí? Me explico, digo, yo puedo hacer una consulta a la ciudadanía, ¿sí? Son formas de autogobierno, se llaman, y están previstas en la Constitución. Estas formas de autogobierno se dividen en dos. Aquellas a partir de las cuales yo hago una consulta al pueblo y el resultado es obligatorio para el Ejecutivo, es decir, tiene que tomar esa decisión, y por otra parte, tengo consultas o referéndum que no obligan, es decir, que simplemente es la respuesta es no obligatoria y en todo caso orientativa. Más allá de eso, tal como vos decís, hay una cuestión, porque yo lo que te podría decir, o lo que hay gente que podría argumentar, estos mecanismos son muy útiles, pero son muy caros, ¿sí? ¿Por qué? Porque las elecciones al gobierno le llevan mucha plata, ¿sí? Como vos decís, podríamos implementar mecanismos en términos computacionales. Sin embargo, al día de hoy Argentina no tiene voto electrónico. ¿Qué dirían ustedes si tienen que votar de manera electrónica? Sería mucho va a más haber más crudo, pero fraude. también puede ser manipulable, digamos. O sea, puede ser, qué sé yo. Digo, para todo, hay toda una cuestión, no solo en Argentina, chicos, en el mundo, para todo lo que se propone, hay siempre detractores de esto. Y yo no sé ustedes, pero ustedes no se dan cuenta que particularmente en Argentina estamos viviendo en una época en donde, para bien y para mal, todo se cuestiona. Todo se cuestiona.
y todo, y hasta lo más pequeño es motivo de grandes discusiones y de, De debate también. de debate, pero y de expresiones estridentes, digo. Yo anoche veía, ¿cómo se llama el programa este que conducía Santiago del Moro, que ahora lo conduce otra persona? Intratable. Intratable. Es una cosa que más allá de lo que dicen, yo lo que me doy cuenta es que las personas que participan ahí y que participan en cualquier otro tipo de debate, lo que le interesa es decir algo que genere un título. No importa cuál es el contenido y si están diciendo una burrada, porque dicen cada burrada, pero lo importante es un título. Y entonces, en ese sentido, se vacía la política, porque lo importante es el título, no el contenido. ¿Sí? Digo, Para ¿cómo mí, digo? profe, Sí, escucho. yo creo que el tema este que estábamos hablando de que la gente por ahí está cansada de las elecciones o ahora de que todo se debate, es por una cuestión de que justamente la mayor parte de los ciudadanos ya están hartos de lo que vivimos en Argentina. O sea, cada día sale algo nuevo y decís no puede ser y mañana pasa algo y decimos lo mismo. O sea, ya hasta es irónico. Por lo menos a mí me pasa eso. Sí. Ahora, yo en eso también, por ejemplo, me plantearía qué rol cumplen los medios en eso. Digo, porque ¿cuál es la forma en la que nosotros nos enteramos de las cosas? Y sí, por los medios, pero... No digo que esté bien o que esté mal, no estoy defendiendo una posición u otra. Solo digo que por ahí nosotros nos quedamos con lo que nos dicen los medios porque no tenemos otra forma, sobre todo por nuestra vida diaria, de acceder. Y lo que me parece que deberíamos exigirle a los medios es un poco más de responsabilidad. Porque me parece que a veces se tiran noticias, no solo fake news, las cosas que se dicen. Miren, yo discutía mucho, ¿vieron esa maestra que salió que le gritaba al alumno? Sí, Sí. la que adoctrinaba. La que adoctrinaba. Justo a esa palabra voy. Los medios eligieron, o algunos medios eligieron titular el adoctrinamiento. ¿Sí? O sea, para el medio el problema estaba en que lo que estaba diciendo era una cuestión política, y que como era una cuestión política le estaba diciendo de mala manera. Yo tengo otra lectura. Para mí, lo que estaba haciendo la docente estaba mal, no solo porque estaba enseñando política, porque no se puede enseñar ni geografía así. ¿Me explico a lo que voy? Digo, el Para medio... falta de respeto apuntás. Claro, pero claro que sí. ¿Ustedes piensan que, no sé, uno puede enseñar geografía de esa manera? ¿O historia? De todas formas, profe, eso se dio a la luz porque justo un chico lo grabó, pero pasa en todas las escuelas. Yo lo he vivido y creo que la mayoría de los chicos que estamos acá lo han pasado. Sí, Yo creo que pasa porque... Yo he tenido profesores que me han bajado la nota por verme leyendo libros de autores que no les gustaba, por ejemplo, de economistas, así. Yo creo que pasa por una cuestión de que por ahí hay profesores, o sea, como en todos los rubros, hay personas que ejercen bien su profesión y hay gente que no. Sí. Pero hay algunos que como que sienten de que por ser más, porque son la autoridad dentro del salón, digamos, Claro como que sí. tienen una autoridad absoluta, o sea que, ¿cómo decirlo? Como que sí, el alumno tiene que respetar a ellos, pero como que ellos pueden hacer lo que quieran. Abusan de esa autoridad, sería. Sí, Y por ahí como si mi vos mamá das me una decía cuando yo opinión, era chica, el como docente que tiene no, la sartén por el mango, ¿no? no saben diferenciar, digamos, justo lo que usted decía hoy. Doy mi opinión como Florencia. Ellos como que utilizan que son el docente para dar la opinión personal como docente. Entonces vos siendo alumno lo tenés que acatar, digamos. Y si no lo haces, es como que ahí es como el conflicto. Claro, pero está bien, pero a lo que yo voy, eso no solo está mal en términos cuando yo estoy hablando de política. No, claro. Si algo aprendemos en las ciencias sociales, es que las ciencias sociales son, y lo van a ver en epistemología, son subjetivas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que algo es subjetivo? Que está atado a la opinión personal de cada uno, de cómo lo vea. Que como somos sujetos,
No tenemos la capacidad, no existe algo que sea así y que no hay ningún tipo de objeción frente a eso. Digo, frente a las teorías incluso de la biología, de la existencia del mundo, existen distintas teorías, ¿sí? O bueno, como de la geografía. Pasa que en ciencias sociales es como más susceptible, como yo estudio, todo esto lo van a ver en epistemología, pero como yo estudio al hombre, es incluso, o parece que es incluso más subjetivo que, no sé, las matemáticas. Las matemáticas, 1 más 1, toda la vida va a dar 2, ¿sí? Entonces, bueno, pero digo, lo que está mal es la forma, no el contenido. Si yo le grito a una persona, está mal gritarle. Es como que el común denominador de todo hasta a la hora también de debatir es la violencia con la que se expresan, porque podés expresar lo mismo y podés dar tu punto de vista, que puede ser, es tu punto de vista, no necesariamente la verdad absoluta, pero es como que quieren decir al otro de que esa es la verdad absoluta y entonces es imposible que nosotros ir en algún momento y sentarnos a decir, bueno, a ver, votamos esto, no votamos esto, porque cada uno cree que es dueño de la verdad absoluta. Entonces me parece que hay problema. Ahí radica el problema, y ahí radica también la riqueza de la democracia. Miren, siempre digo lo mismo, yo honestamente estoy en las antípodas de lo que proponen personas como por ejemplo Babi Echecopar. O yo personalmente, y esta es mi opinión personal, estoy a favor del aborto, con lo cual estoy en las antípodas de las personas que se identifican con el pañuelo celeste, ¿sí? Sin embargo, yo no creo que debe existir homogeneidad de pensamiento, ¿sí? ¿En qué sentido homogeneidad de pensamiento? No creo que todos deban pensar que el aborto está bien. Me parece que haya gente que piense que el aborto está mal y que no tiene que ser legalizado, también está bien, porque la homogeneidad de pensamiento, chicos, la historia ha demostrado que lleva al nazismo. ¿Sí? Como les decía, estoy en contra de personas, de cosas como las que dice Babi Echecopar. Sin embargo, no creo que haya que censurarlo, ¿sí? Porque hay otra gente que piensa como él. Más de uno de ustedes debe coincidir con alguna de las opiniones que él emite, ¿sí? Y no por eso están mal. Yo creo que deben existir, ¿sí? Creo que incluso callar a las personas es la cuestión más peligrosa que hay, ¿sí? Porque ahí hay incluso una libertad que se está cercenando, ¿se entiende? Entonces me parece esta cuestión muy valorable, poder discutir en un plano de igualdad, como decía Vanina, en donde no hay una cuestión absoluta, en donde yo tengo mi posición, vos tenés la tuya, y podemos enriquecer incluso nuestras posiciones, sin cambiar, digo, nuestras visiones, podemos enriquecer con la posición del otro. ¿Me explico lo que voy? Sí, profe. Sí, profe. Yo lo que pienso, que, o sea, coincido con vos, de que está buenísimo de que haya opiniones diferentes y que a partir de un debate se pueden enriquecer el conocimiento de las partes. Pero lamentablemente no es lo que pasa. Primero porque, por ejemplo, en el video este que circuló, no estaban en igual, no tenían el mismo estatus, era docente-alumno. Sí. Y de hecho, hay ámbitos y lugares para hacer debate y hay lugares donde no se puede, porque es otro el fin, digamos, de la educación, no es eso. Pero también pasa, a mí, por ejemplo, me pasó una vez. Lo que quería decir era que, bueno. De uno, ahí va. Que diga el compañero, no sé qué quería poner. Bueno, dale. Que a mí una vez me pasó que en la escuela, digamos, teníamos que hacer un ensayo sobre el tema del aborto, si estábamos a favor o en contra. Y absolutamente a todos los alumnos que pusieron que estaban en contra por X, les puso que estaba mal. A todos. Y te hago una pregunta, ¿ibas a ser católica o pública? No, era la escuela normal. Ajá, una escuela laica, una escuela pública. Sí. Bueno, y a todos ahí los que hay una incapacidad. Hay una incapacidad del docente de darse cuenta cuál es su rol.
Porque, chicos, todos tenemos, o sea, yo tengo mis posiciones en términos políticos, pero bueno, yo sé que son mis posiciones. Y entiendo también, chicos, es muy difícil políticas de cada uno, ¿sí? Entonces es muy difícil poder como romper con eso. Pero bueno, digo, si uno puede argumentar el punto contrario y argumentarlo, ¿sí? La clave está en poder argumentar, ¿sí? Una cosa es decir una pavada, ¿sí? Sin argumentos, no deja de ser una pavada. Ahora, si yo a eso que digo lo sustento con argumentos, ¿sí? Eso ya se transforma en una opinión fundada. ¿Se entiende? Y ya ahí es mucho más difícil poder refutar eso. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Vuelvo para cerrar esto y seguir acá. Lo que yo estaba diciendo respecto de los medios de comunicación era que eligieron poner el acento en esto del adoctrinamiento. Porque les interesa más destacar que ahí... Profe, se le corta el audio. Sí, justo cuando trato de cerrar. A lo que vuelvo a decir, respecto de lo de los medios de comunicación eligieron, o algunos medios de comunicación, eligieron poner el acento en la idea del adoctrinamiento, ¿sí? En vez de en la forma. ¿Qué ponen el acento en la idea del adoctrinamiento? ¿Sí? Porque prefieren destacar que ahí había una cuestión. ¿Qué es lo que entonces se lee de esa noticia? Y básicamente que era una docente que estaba a favor del kirchnerismo, metamensaje es, el kirchnerismo tiene representantes violentos. ¿Sí? Tan violentos que miren qué es lo que hace una docente con sus alumnos. No. Cuando en realidad el problema, más allá de una cuestión política, es una cuestión de las formas. ¿Se entiende a lo que voy? Sacándolo, por ejemplo, de la cuestión de esta docente. Es distinto si yo titulo no sé, murieron dos militantes políticos en Puente Alsina, que si pongo homicidio por parte de la policía de 2 militantes sociales en Puente Alsina. ¿Se dan cuenta que hay una intencionalidad distinta sobre lo que digo? Sí, profe. ¿Me explico? Y todo depende de la intención con la que yo lo quiera transmitir. En ese sentido, no me acuerdo ya con quién hablaba, del rol de los medios de comunicación. ¿Sí? Entonces, esta materia me parece que es interesante para que ustedes empiecen a plantear eso. ¿Desde qué lugar las personas que dicen lo que dicen, los medios, el que tenemos enfrente, desde qué lugar lo dice? ¿Me explico? Sea que estemos a favor o en contra de lo que está diciendo, que podamos ser conscientes que esa persona lo dice desde un lugar determinado y con una intención determinada. Que todos tenemos una intención cuando decimos algo. Yo tengo una opinión, profe, Sí. que por ahí de los medios, digamos, es que por ahí, bueno, muchas noticias que hacen, las hacen también o sea, ponen un poco verdad y las otras hacen un poco funcional para ellos, ¿no? Para hacer rating, digamos, pues si no tampoco no les sirve, o sea, yo creo que por ahí algunos juegan con esto, o sea, sí, o sea, por ahí, porque yo tengo un pensamiento así, que al argentino por ahí le gusta mucho el quilombo, o no, o sea, le gusta el bardo, digamos. Sí, también, pero más allá de eso, y no pasa solo en la Argentina, pasa en un montón de lugares, lo que tenemos que entender es que los medios de comunicación, sean del color que sean, son medios en términos económicos, y les reditúan ciertas cosas, o les dejan de redituar otras, ¿sí? Entonces... Por ahí le pasan plata. Claro que sí, a eso voy. Y no plata que van en un sobre y se la dejan, con darle publicidad oficial, por ejemplo, es suficiente. En la época kirchnerista, ¿qué es lo que pasaba?
había cualquier cantidad de publicidad en canales que no veía ni el loro. ¿Sí? ¿Y por qué tenían publicidad oficial? Y porque hablaban bien del gobierno. Pasó a la inversa con el macrismo. Un montón de publicidad oficial en aquellos canales que hablaban bien del gobierno. Digo, entonces, a eso es a lo que voy, chicos. Miremos que las noticias que vemos también tienen una intencionalidad, ¿sí? Obviamente no voy a criticar al que me da de comer. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cerremos esto y volvamos, que ya ni sé en qué había quedado esto. Todo había empezado por esta cuestión de que, bueno, que una democracia directa al día de hoy no es posible, ¿sí? Y todo esto derivó en esto que estábamos charlando. Volviendo a esta idea del contrato, yo les decía entonces que Rousseau dice que en ese contrato los ciudadanos dan todo, pero no dan nada en particular, y que esos ciudadanos, que son los que van a conformar el contrato, que quedan en un pie de igualdad, en donde a partir de este contrato desaparece la injusticia que existía en el Estado civil, y que, bueno, como les decía, quedan en un pie de igualdad, son las personas que van a hacer las leyes. Ahora bien, dice Rousseau que en el mismo momento en el que ellos firman o son parte de ese contrato, ¿sí? Los individuos van a descubrir lo que se conoce como la voluntad general. ¿Qué es la voluntad general? La voluntad general es algo distinto de la voluntad de todos. Mientras la voluntad de todos es la suma de los juicios individuales que aspiran a la creación de fantasías y deseos individuales, personales, la voluntad general en realidad es el juicio de las personas, pero que aspiran al bien común. La diferencia, básicamente, ¿cuál es? Es la siguiente. La voluntad general es justamente la opinión que yo tengo, pero una opinión que aspira al bien común, a la búsqueda del bien de absolutamente todos. Mientras que la voluntad de todos es la suma de los juicios, es decir, de las opiniones, pero que no miran al bienestar de todos, sino que miran al bienestar individual. ¿Se entiende la diferencia? Mientras unos piensan en el beneficio individual, la voluntad general tiene la visión puesta en el beneficio de toda la comunidad. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Entonces, de esa manera, dice, los ciudadanos que van a legislar, que van a hacer las leyes, van a estar guiados por la voluntad general, que la voluntad general es aquella que aspira al bien común, ¿sí? De esta manera, entonces, para Rousseau, el soberano es el pueblo. Por otra parte, como se darán cuenta, la función legislativa, que es la más importante, es cumplida por el pueblo, pero la función ejecutiva sí es cumplida por un príncipe o por un gobierno, ¿sí? De esta manera, el ejecutivo solo debe hacer cumplir las leyes que va a construir el pueblo, ¿sí? De esta forma, el contrato social crea la posibilidad de autorregularse, ¿sí? Y como yo me autorregulo, soy libre, dice Rousseau. De otra manera, si no construyo las leyes que van a regir mi vida, no voy a ser libre, ¿sí? De esta manera, el contrato social permite descubrir la voluntad general y, por lo tanto, también un autogobierno. Fíjense lo importante que es la idea del autogobierno para Rousseau, que mirando a Inglaterra, Rousseau dice lo siguiente: el pueblo inglés piensa que es libre y se engaña. Lo es solamente durante la elección de los miembros del Parlamento. Tan pronto como estos son elegidos, vuelve a ser esclavo. No es nada. El uso que hace de su libertad en los cortos momentos que la disfruta es tal que bien merece perderla. Es decir, justamente como los ingleses tienen un parlamento representativo, es decir, el pueblo no es el soberano, ¿sí? Dice, solo son libres en los momentos en el que van a la votación. Luego, en el momento en el que esos representantes asumen el poder, vuelven a ser esclavos. O sea, para Rousseau, ser libre implica darse sus propias leyes.
Otra cuestión importante para destacar respecto a esta idea de la igualdad, que decíamos que es muy importante en Rousseau, es la idea de la igualdad de la riqueza. Rousseau no pretende que todos tengan exactamente lo mismo, es decir, Rousseau no es un comunista, ¿sí? Para Rousseau puede haber cierto grado de desigualdad entre las riquezas, pero ¿cuál es la medida de desigualdad que debe haber? La siguiente. La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, ni ninguno tan pobre que se vea necesitado de venderse. Me explico, es decir, puede haber cierto rango de desigualdad. Lo que no puede haber es una polaridad muy grande entre quienes tienen mucho y quienes no tienen nada. ¿Se entiende? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Con el tema del autogobierno y que él decía que los ingleses eran como esclavos la mayor parte del tiempo. Sí. ¿Rousseau de verdad proponía un sistema o algún tipo de sistema donde vote todo el pueblo francés? ¿O cómo iba a ser eso? Nunca lo... Era muy abstracto, digamos. Sí, queda en la abstracción y él nunca puede poner en palabras cómo se hacía eso, porque incluso él decía que respecto de la voluntad general es homogénea, dice él, es decir, para él no iban a existir disidencias respecto de las leyes, es decir, todas las personas iban a estar de acuerdo. Y no hay posibilidad de una aprobación unánime en una gran cantidad de personas. Entonces eso Rousseau nunca lo pudo resolver y nunca dio cuenta de eso, es decir, no entró a profundizar mucho sobre eso, porque incluso en la época en la que él vivía, ya o sea, había una gran cantidad de personas. Recordemos que Rousseau es hijo de la Ilustración, es hijo de los humanistas, digo, es parte de la corriente humanista. Si ustedes se acuerdan, los humanistas vuelven a los textos clásicos, es decir, a los textos de la antigüedad. En la antigüedad, chicos, les cuento por si no lo saben, existía la democracia, pero existía una democracia directa, ¿sí? Entonces es muy probable, de hecho, que Rousseau haya leído los textos de Platón, de Aristóteles, ¿sí? En donde se proponía justamente una democracia directa, pero en la antigüedad, en la antigua Grecia, había realmente muy poquitas personas, ¿sí?, que entraban físicamente en un espacio, ¿sí?, y podían decidirse las cuestiones políticas ahí. No solamente por eso, sino porque quienes eran ciudadanos en la antigua Grecia eran solo los hombres con determinada cantidad de riqueza y de determinada edad. Las mujeres no entraban, los que eran extranjeros tampoco eran considerados ciudadanos. Entonces, en esa época sí existía la posibilidad de una democracia directa. Rousseau, leyendo eso, propone esto otro, pero como te digo, nunca profundiza acerca de cómo realmente aplicarlo en la época en la que él vive, ni en épocas posteriores. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de esto que viene diciendo. Profe, una pregunta. El tercer estado, ¿cómo se llama? Porque estaba el estado de naturaleza, el estado civil y el contrato tercero... social. Ah, listo. Contrato social. Genial, Él lo gracias. dice así. No hay problema. Profe, y Sí. también el tema que usted aclaró de que no era comunista, pero que sí estaba en contra de la desigualdad. Sí. Es como medio confuso, porque ¿a qué se refiere cuando dice que nadie tenga la posibilidad de comprar al otro? ¿Estaba en contra de vender al trabajo como una mercancía en el mercado o a qué se refiere? No, él está hablando de voluntad en términos políticos, esto que les explicaba yo hoy, o sea, él está pensando en esta posibilidad de que yo cambie mi opinión, mi decisión, ¿sí?, en términos políticos, acerca de lo que es bueno para la sociedad, simplemente por algo material. Era lo que sucedía en el estado civil, o sea, eso era lo que él veía, que con el objeto de conseguir lo que el individuo quería en este egoísmo que tenía, lo que hacía era, si tenía dinero, comprar la voluntad del otro y lograr del otro lo que deseara, tanto en términos políticos como en términos sociales. ¿Me explico?
Ahora, si ingresábamos en un lugar en donde, o en un estado en el que todos eran iguales, no había posibilidad de ejercer eso. Cuando digo no es comunista, primero que no podría ser comunista en términos de que el comunismo aparece después, ¿sí? Pero los comunistas creen que todos tienen que tener exactamente lo mismo. Para Rousseau no había esa idea de que todos tenían que tener exactamente lo mismo. Lo que no debía existir era una polaridad de riqueza, es decir, sociedades en donde existan gente muy, 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 muy rica y gente muy, muy, muy pobre. A eso es a lo que me refiero. Pero respecto a esto del comunismo y todo, ustedes, si repararon en algo que les dije, para Rousseau, la semilla o la manzana que pudre el cajón, básicamente es la propiedad privada. La idea de que algo es mío y de que existe algo privado, es lo que genera la desigualdad. ¿Quién va a decir algo similar a esto? Más adelante en el tiempo. Marx, exactamente. ¿Sí? Marx va a decir algo muy similar a esto. El problema es la propiedad privada. La propiedad privada es la que genera la desigualdad y la que provoca que el burgués se quede con la plusvalía que en realidad produce el trabajador. ¿Sí? Profe, ¿y el Estado que tenemos hoy en día? Sí. Digamos, ¿En tiene las Argentina? bases, sí, en Argentina particularmente, digamos, tiene las bases en lo que decía Rousseau, o después hay otro autor que se asemeja. En realidad son muchos autores los que escriben acerca de la democracia. Como yo les decía, también la idea de la democracia está presente en la antigüedad, ¿sí? Hay un autor que se llama Walling, y es un autor de ciencia política, que lo que dice es que hay una tradición de discurso, es decir, no hay nadie que venga a inventar nada nuevo, ¿sí? Sino que en realidad los autores lo que vienen a hacer es siempre reformar o reescribir en función de lo que pasa en la realidad en la que viven, cosas que ya dijeron otros. Digo, Rousseau va de alguna manera a reescribir o a dar nuevos argumentos a la idea de democracia, una idea de democracia que ya existía en la antigüedad. Posterior a Rousseau podemos encontrar, no sé, a un autor como Montesquieu, en donde Montesquieu va a hablar de que los estados tienen que tener una división de poderes, ¿sí? Nuestra división de poderes, la división de poderes que tenemos hoy en día en los distintos estados, está basada en lo que dice Montesquieu, que existe un estado, un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, ¿sí? Y después de Rousseau vinieron otros autores que también pensaron la democracia, ¿sí? De hecho, después del nazismo hubo que volver a repensar la democracia porque Hitler llega al poder de manera legal, entonces, nada, hay que volver a pensar el Estado, cómo está organizado, porque cómo podía ser que semejante aberración que haya matado tanta gente haya llegado de manera legal al poder. Entonces, como que todo el tiempo en esta tradición de discurso, en donde todo el tiempo vamos repensando algo que se dijo. Por eso, Valentina, es muy difícil que yo te diga, sí, la democracia el Estado que hoy tenemos, la democracia que hoy tenemos está basado solo en Rousseau. No, está basado en Rousseau y un montón de otros autores que van a ir haciendo distintos aportes. ¿Sí? ¿Rafa? Sí. Perdón, a mí, te quería preguntar, o sea, Rousseau dice que los ingleses no eran libres, pero porque quienes podían crear las leyes no eran todo el pueblo, sino solamente algunos. Exactamente. Ah, okay. Porque su idea de libertad era que las personas se autorregulen, es decir, que se den sus propias leyes. Bien, gracias, profe. Bien. No sé si tienen alguna duda más, si no, por hoy terminamos la clase. Yo les dije que la clase era cortita. Mi parte no, profe. Muy bien. No, yo tampoco, profe. Yo quería consultarle si la semana que viene que está el turno hay clase, se cursa igual. No hay clases. Ah, bien. Bueno, los que ya me dieron el presente, nos vemos las próximas clases. Y los que no me dieron el presente, por favor, se quedan, así les tomo el presente. Profe, disculpa, el jueves sí tenemos, ¿no? Este jueves sí. Dale, gracias.
Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe.